Muy buenas tardes, apreciadas hermanas. Estamos dando inicio a nuestro curso de liderazgo femenino. El tema de hoy es acerca de la oratoria. Nosotros queremos en esta tarde comenzar puntualmente. Estamos siendo observados en este momento por la página de Facebook Yesenia Viteria. Así que usted puede compartir allí en Facebook también con las personas que no pueden unirse por el Zoom. Pedimos que todos podamos tener apagados nuestros micrófonos, que podamos tener apagados para que no haya interrupciones mediante la transmisión que estamos realizando. Pedimos de favor que nos cercioremos de que nuestros micrófonos estén apagados. Vamos a empezar entonces en esta tarde puntualmente y vamos a hacerlo con una oración. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, querido Dios, porque nos das la oportunidad de estar con nuestras hermanas en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has provisto, has dado los medios necesarios, has tocado los corazones para que podamos tener esta intervención de parte de Michelle. Queremos pedirte que el Espíritu Santo, una vez más, dirija su vida y tome el control de sus palabras. Que las palabras que ella va a decirnos, Señor, sean dirigidas por ti. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Está aquí también con nosotros nuestra hermana Rocío Castro. Ella es la líder del Ministerio de la Mujer de la Unión Ecuatoriana. Así que le damos una cordial bienvenida. Rocío, ¿estás por aquí? Hola, Jessy. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo a nuestras hermanas. Un saludo cariñoso desde acá de la capital del Ecuador, nuestra Unión Ecuatoriana. Deseamos que esta capacitación con Michelle sea realmente de bendición para todas nosotras, ¿verdad? Así que vamos a disfrutar de esta capacitación juntas. Gracias, Jessy, por la invitación. Gracias, Rocío, por estar con nosotras, porque realmente sabemos que tu tiempo estás bastante ocupadita, pero gracias por darnos el tiempo para estar en esta linda capacitación con las mujeres de la Misión Ecuatoriana del Sur. Que Dios te bendiga. Amén. Y gracias por ese tiempo valioso que nos das. Queremos saludar Amén. Aquí también a nuestras hermanitas que nos están escribiendo, están Austro Norte, Cañar, también están de la iglesia de Sedalana, desde Machala, nos están escribiendo, algunas dando su presente, ¿no? Su presente. Queremos pedirles también que ustedes, hay un desafío para hoy, que ustedes puedan enviarnos la foto mirando la transmisión, ¿ya? Que usted está viendo la transmisión, queremos que usted nos pueda compartir esa fotito al número 099-489-3896. O si no, mándele, envíele a su esposa de pastor para que ella nos pueda compartir también a nosotros, ¿ya? Así que les pedimos, por favor, que nos puedan compartir esa fotito que es de gran bendición para nosotros tomarle su asistencia, ya que usted está participando de un curso de liderazgo femenino y queremos que usted reciba ese diploma. Pero si no cumple con toda su asistencia, no va a poder recibir el diploma. Así que es muy importante que usted esté presente y la asistencia será la foto. Ahora sí vamos a empezar, vamos a darle el espacio a nuestra hermana Michelle Lima. Ella es de Brasil. Ella es brasilera, es de la ciudad de Sao Paulo. Hace 5 años ella salió de su casa para ser misionera voluntaria en tiempo integral, trabajando en el proyecto Un Año en Misión con el plantío de iglesias, formación de centros de oportunidad de estar con ustedes hablando de un tema importante, porque yo estoy segura que todas nosotras somos llamadas para predicar el evangelio de Dios de alguna manera. Y yo sé que gran parte de las mujeres en nuestra iglesia tiene mucha voluntad de subir al púlpito y hablar sin ningún temor, pero ahí el miedo viene y acaba terminando con que el nerviosismo se nos gana y finalmente no sale como queríamos o como planificamos, ¿no? Así que espero que lo que vamos a hablar y lo que les voy a entregar sea útil para que ustedes puedan ganar cada vez más valor para afrontar los púlpitos, afrontar los micrófonos y los públicos y finalmente poder hablar con seguridad. Yo les voy a compartir pantalla para que vayan acompañando
lo que estoy hablando aquí, ¿ya? Por favor, que me confirmen que están viendo lo que les voy a compartir. Aquí, vamos. Ahí estamos. Sí, ahí está Michelle. Y es nada menos que la habilidad de poder hablar en público, ¿ok? Esta es la definición de lo que es oratoria, una habilidad que nosotros tenemos para estar hablando en público, ¿ok? Ahora, una cosa que pienso que es muy importante que nosotros tengamos desde un inicio para que podamos hablar de ese asunto es que la oratoria es una habilidad que puede ser aprendida y desarrollada. Es decir, muchos de nosotros a veces nos decimos que no nací para eso, eso no es lo mío, no me gusta hacerlo, yo creo que no tengo este don y finalmente nos impedimos de avanzar y de crecer porque creemos que eso no es lo nuestro. Sin embargo, como cualquier otra habilidad, como cualquier otra un talento que podemos adquirir con el tiempo, la oratoria, la capacidad de tener una buena oratoria es una habilidad que puede sí ser aprendida, ¿ok? Todos nosotros tenemos la capacidad de tener buenas oratorias, pero como muchas personas con alta performance, todo depende de nuestro propio esfuerzo y de lo que nosotros vamos a finalmente concluir en nuestra mente de que somos capaces, de que podemos y finalmente esforzarnos para llegar a eso. Siempre, como cualquier otro talento, necesita ser desarrollado, necesita ser entrenado, necesita ser fortalecido, pero es algo que sí se puede hacer, porque también es la buena oratoria, es una característica que refleja una personalidad fuerte, segura y confiada. Ahí es donde radica un poco la dificultad que algunos tienen para hablar en público. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos ya con una mala mirada y finalmente eso repercute en todo lo que intenta hacer. Y muchas veces cuando se trata de hablar frente a otras personas, nosotros nos vimos, nosotros no queremos exponernos, sentimos que, no sé, la timidez nos gana, el miedo, comienza a sudar nuestras manos, el corazón comienza a ladrar fuerte, entonces finalmente nosotros nos ponemos ahí como que no es lo mío, mejor no me arriesgo. Entonces, tiene mucho que ver con una personalidad. La personalidad segura, una personalidad que yo sé que puedo que no sea el mejor orador del mundo, pero puedo hacerlo bien, con tranquilidad, yo alcanzo. Yo puedo, es posible. Eso es algo que si nosotros no entendemos desde un principio, todo lo que vayamos a hablar aquí será en vano. Entienda que sí tú puedes, entienda que sí eres capaz, pero también trata de trabajar la personalidad para que demuestres allí ante los demás con toda sencillez, con ningún tipo de arrogancia, pero demuestre a los demás que tienes una personalidad fuerte, estás segura y confiada de lo que estás haciendo. Hay tres modelos de formas para que nosotros hablemos en público, ¿ok? El primero de ellos está el discurso que trata de informar. Vamos a tomar por ejemplo a las actividades que hacemos en nuestra iglesia. Por ejemplo, en los momentos de los anuncios en la mañana del sábado, ese es el tipo de discurso, de información, donde vamos a entregar informaciones, donde vamos a entregar instrucciones, un paso a paso, una noticia, ¿cierto? Entonces, es un tipo de discurso, informar. Quiero que mi público esté informado de determinado asunto, ¿ok? El segundo es el contexto de los sermones, podemos decir así, o de exponer la lección de la escuela sabática, que es el discurso de persuadir. Es decir, que quiero convencer a mi público de lo que estoy hablando yo. Quiero tratar de que mi público pueda finalmente comprender mi propia visión, pueda aceptar mi visión, pueda, vamos a decir, hacer partícipe de lo que estoy yo hablando, de lo que estoy yo tratando de comunicar, ¿cierto? Es un discurso que me hace convencer al público que me está escuchando. ¿Ok? Y el tercer tipo es el de entretener, es decir, de hacer una broma u otra aquí, allí, ganar como que el público en ciertos momentos de descontracción, vamos a decir así. Estamos entreteniendo, es un momento de culto joven, cuando voy a hacer el juego bíblico, cuando voy a hacer alguna dinámica. Ese es el tipo de discurso frente al público, ¿ok? Para entretener, ¿ya? Ahora, dentro de ello, hay tres tipos de formas, o sea, tres formas que nosotros podemos hablar, ¿ya?
y ustedes van a tratar de entender e identificar dentro de estos estilos cuál es el que ahora haces y el que debes hacer, ¿ya? Y cuál es el mejor entre ellos, ¿ok? El primer estilo es el sereno, aquella persona que habla manso, suave, que uno está, se está acostado en la banca de la iglesia, comienza a darse así y pronto ya está allí durmiendo, ¿no? La persona que habla manso y suave, pensando como la voz de Cristo, ¿no? Manso y suave, Jesús está llamando, más o menos así. Este es el estilo sereno. El otro es el estilo apasionado, aquella persona que habla con el corazón. La gente ve sus ojos brillando porque está hablando de algo que le gusta, que le interesa, que sabe, que domina. Esta persona que está hablando verdaderamente porque le sale del corazón, ¿ok? Y el tercer estilo es el estilo tedioso. Es aquel estilo que nosotros solamente por saber vamos a decir que creo que tú conoces a alguien que tiene quizás este perfil, cuando sabes que esta persona es la que va a hablar, ya te desanimas. Porque la manera como habla, porque no llama la atención, porque es un tedio quedar ahí mirando, escuchando, no me fluye nada, no me transmite emoción. Entonces tenemos estos tres estilos de hablar. Hablar sereno, hablar apasionado y hablar tedioso. Y ahí yo pido, van observando, traten de encontrarse en cuál de ellos ustedes se encuentran y finalmente cuál es el que tienes que hacer parte, el que tienes que comenzar a ejecutar, tienes que comenzar a ejercer, ¿ok? Que obviamente dentro de ello es que nosotros seamos predicadoras, oradoras, apasionadas. Tenemos que hablar con corazón, tenemos que hablar con pasión de aquello que estamos comunicando, porque verdaderamente lo creemos, verdaderamente lo defendemos y obviamente porque es algo que sí me conmueve primero a mí y conmoviéndome a mí, yo voy a tratar de hablar de manera que también conmueva a mi público, ¿ok? Ahora, hay algunos errores que comúnmente suelen pasar cuando estamos hablando en público. Y estos yo quiero compartir con ustedes algunos. El primero de ellos es leer textualmente lo que quieres hablar. Aquella persona que, por ejemplo, va a predicar, escribe todo su sermón y comienza leyendo palabra por palabra de lo que está en el papel. Esto es un error de la comunicación, es un error en la oratoria. ¿Por qué? Porque eso hace con que tu atención esté en el papel, no en el público y tampoco en lo que estás hablando. Estás concentrada que simplemente estés leyendo exactamente lo que está escrito. Eso no funciona, eso no atrae al público y eso solo va a traer para ti malas experiencias mientras estás hablando en público. ¿Ok? Leer textualmente es algo que no debemos hacer. Otra cosa, memorizar el contenido. Hay algunos dicen, pucha, entonces, ¿y ahora? No es que sea totalmente algo malo. Es importante que tengamos en memoria, que sepamos lo que queremos hablar, sí. Pero el hecho de que nosotros solamente confiemos en memorizar tampoco es vivir el mensaje que estamos tratando de anunciar. ¿En qué aspecto estoy diciendo? Cuando nosotros estamos hablando con seguridad, aunque algunas cosas necesariamente yo me olvidé, lo que traté de hablar siguió una línea, ¿ok? Y cuando nosotros memorizamos solamente por memorizar, sucede que cuando llega el momento de hablar, comienza el nerviosismo, mis manos comienzan a transpirar, el corazón comienza a latir, y ¿sabe qué pasa? Aquello que yo memoricé, se me fue. Y si yo había memorizado solamente ello, solo estoy segura de aquello que memoricé y ahora se me fue, ¿qué es lo que voy a hablar? Que del blanco y la vergüenza. ¿Ok? Entonces, es importante que memoricemos una parte, otra. Eso es obvio y sabe que les voy a decir desde adelantado, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya la práctica de estar siempre hablando y comunicando la misma información, tenemos la práctica de estar siempre hablando y hablando, finalmente vamos memorizando con mayor facilidad contenidos y cuando nos toca hablar de este asunto otra vez, ya estamos más seguras por hacerlo. Entonces, memorizar, yo puse aquí como un error, cuando el contexto es solamente memorizar aquello que quería leer textualmente, pero para no hacerlo feo leyendo textualmente, lo voy a memorizar para comenzar a hablar así tal cual, eso está mal, porque no vas a dar vida a tu texto y tampoco vas a tener la seguridad, porque si el nerviosismo te gana, te lleva a la memoria y finalmente quedas en blanco. Otro error sería el hablar sin preparación.
Es aquella persona, ok, yo no voy a leer, tampoco voy a memorizar, pero voy. Simplemente me pongo allá, tomo el micrófono y hablo y sale nada mezclado con cosa alguna y después queda la frustración también. Entonces, siempre es importante la preparación. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué asuntos importantísimos tengo que tocar en este momento? Tenemos que tener preparación. No nos preparamos, por ejemplo, para el día sábado. Pues de la misma forma como nos preparamos para recibir el día sábado, para que nuestra casa esté en orden, para que la comida esté lista, la ropa del día siguiente, todo esté en orden, finalmente también cuando nos trata hablar, y especialmente cuando estamos hablando en un contexto de iglesia, en que nos toca predicar, en que nos toca dar un estudio bíblico, en que nos toque hacer un anuncio ante los hermanos de la iglesia, todo eso también exige preparación. Es para Dios, y si es para Dios, no vamos a hacer de manera relajada, ¿verdad? Otro error, improvisar. Ah, no, yo voy allá, lo importante es que salga un mensaje. ¿Cuál es? Ni idea, pero voy. No, el improvisar, sabe que muchas veces obviamente va a ocurrir, en algún momento en que se me olvida algo, yo puedo poner otra cosa que encaje en lo mismo que quiero hablar, pero vivir de la improvisación mientras estamos hablando en el público no está bien. Porque finalmente podemos comenzar hablando de Japón y terminamos hablando de Chile, por ejemplo, ¿entienden? O sea, comenzamos de una manera, terminamos de otra, y al fin y al cabo nuestro público escuchó 500, nosotros hablamos 10 kilos de cosas y nuestro público entendió solamente 500 gramos, ¿entienden? Entonces es muy importante que no tratemos solamente de improvisar. La preparación no incluye improvisos. Obviamente incluye estar preparados para cualquier cosa que pueda suceder, pero defendernos solamente con improviso hace con que nuestra oratoria, con que el contenido que queremos comunicar no sea confiable y a la vez puede ser confundido. ¿Ok? Y por último, el tratar de imitar a alguien. ¿Sabe? Aquella persona, no sé, quizás admira a un pastor, admira a una mujer, un misionero, una misionera, y quiere hablar exactamente como esta persona habla. Y nos inspiremos en otras personas, y eso es normal, es bonito, es discipulado inclusive, pero que tratemos de imitar exactamente como esta persona habla, simplemente oculta nuestra propia personalidad. Es importantísimo que nosotros tengamos inspiraciones, algunos ejemplos, algunos que nos sirven de motivación para hacerlo, pero siempre mostremos lo nuestro, quién somos y cómo lo hacemos. Estar tratando de copiar a alguien, de imitar a alguien, puede quitarle la vida al contenido que tú quieres hablar. ¿Ok? Entonces estemos siempre siendo nosotros mismos, ¿ya? Para eso necesitamos algunas estrategias, entonces, de cómo tener una buena oratoria, de cómo expresarnos mejor frente al público. Y por eso yo separé algunas ideas, algunas sugerencias que les puedo dar. Y la primera de todas, creo que yo no podría comenzar de manera diferente. Es muy importante que acepte la oportunidad. Nosotros vimos al inicio que el principio de la oratoria, la habilidad de tener una buena oratoria es aprendida, es para cualquier persona. Pero si tú no aceptas la oportunidad de finalmente hablar, nunca la vas a lograr. No es hablando en frente a tu espejo, no es hablando a tus hijos o solamente a tu esposo o a ti misma. No es solo así que vas a tener una buena oratoria. Necesitas afrontar el público, necesitas estar allí, necesitas aceptar la predicación, necesitas aceptar el repaso de la escuela sabática, aceptar el momento de hacer una oración, de hacer una meditación. No sé cuál es el tipo de desafío de oratoria que han tenido ustedes, pero es necesario aceptarlo. No voy a lograr tener una buena oratoria, no voy a lograr poder hablar bien en público cuando yo no acepto hablar en público. Es imposible. La práctica hace el buen marinero. ¿Ya escucharon este dicho? Pues es así. Tengo que aceptar la oportunidad. Y siempre, entendiendo en un contexto cristiano, siempre que se le hace una invitación, entienda que Dios está dando esta oportunidad porque confía en ti. Sabe que lo puedes hacer. Si no fuera así, no te llegaría a ti la invitación. Llegaría otro que pueda hacer y aceptarla. Entonces, siempre acepte la oportunidad, ¿ok? Otro asunto importantísimo, conoce a tu público. Ah, yo quiero predicar, pero tengo que predicar a niños. Entonces, si yo voy a predicar a niños, yo tengo que hacer un sermón, tengo que hacer un mensaje que sea adaptado para niños.
Yo no voy a hablar con niños como si estuviera hablando con adultos o como si estuviera hablando con jóvenes. Yo no voy a hablar con mujeres como si estuviera hablando con hombres. Yo no voy a hablar con, no sé, con jefes como si estuviera hablando con personas del campo, ¿entiende? Yo tengo que conocer el público que estoy hablando. Y finalmente, conociendo a este público, yo sé cómo voy a transmitir este mensaje, cómo voy a entregar esta información. Tengo que conocer el público que yo estoy comunicándome, ¿ok? Lo otro que es sumamente importantísimo, conoce el asunto a ser tratado. Queridas, queridos que nos escuchan, no se atrevan a ir al frente, al público, a hablar de lo que no sabes. Eso también va a traer a ti fracaso, va a traer la sensación de que no lo hice bien. ¿Por qué? Porque no lo sabías. Si aceptaste la oportunidad, tienes el tiempo listo para prepararte y durante este tiempo, pues, aprofundízate en el asunto. Tengo que hablar, no sé, quizás sobre violencia familiar. Ponte a estudiar sobre el tema, busca videos de psicólogos que hablen del asunto, de personas que han pasado por ello, pero comienza a empaparse de lo que vas a comentar. Y finalmente tendrás contenido, tendrás seguridad porque estás hablando de lo que sabes. Esto es importantísimo. Si yo no sé lo que voy a hablar, todo mi contenido no es seguro. Si yo no sé lo que estoy hablando, imagínense, por ejemplo, si uno comienza a hablar de un asunto que no tiene idea y al fin y al cabo viene alguien queriendo hacerte una pregunta. ¿Cómo lo vas a responder? ¿Inventando una respuesta o teniendo el valor de asumir y decir, mira, lo siento, no lo sé, pero más adelante podemos conversar? Para evitar esos tipos de problemas es importante que antes de llegar a hablar, ya hayas aprendido sobre este asunto, ya conozcas lo que estás hablando. Y si han invitado para un asunto que no conoces y no tienes la seguridad de que puede hacerlo porque para ti todavía necesitas quizás profundizarte más en el asunto, entonces, mira, para este asunto mejor ahora no, dejemos para más adelante porque tengo como prepararme más. Tú tienes que ser sincero contigo mismo y finalmente solo hablar de lo que sabes, ¿ok? Otro punto importantísimo, establezca contacto visual cuando estás hablando. No quedes mirando el piso, no quedes mirando el cielo, no quedes mirando para un lado, a las ventanas, mira a las personas. Obviamente no vaya a comenzar a encarar, ¿no? Que hay algunos que va a predicar o va a hablar en público y mira solo una persona. Y la persona comienza, Dios mío, algo le hice, ¿por qué solamente me mira a mí? ¿Por qué será que lo que está hablando es para que yo finalmente entienda? No encares las personas, pero haz contacto visual con cada una. Si nosotros estamos vamos a decir, estamos en el centro de la iglesia, en el púlpito, generalmente nuestros púlpitos están ahí en el centro del pasillo, tenemos 2 filas de bancas para observar, para mirar. Es importantísimo, pon tu mirada en un rostro, en otro, y es bueno que puedas buscar, por ejemplo, a rostro amigable. ¿Sabe aquella persona que te está mirando de una manera que como que le está gustando lo que está escuchando? Porque si tú te fijas en estos rostros que muestran una cierta empatía, simpatía con lo que estás hablando, te pones más segura de que finalmente miro uno aquí que está haciendo con la cabeza, de que está concordando con ello. Eso te da más seguridad, pero siempre establezca contacto visual con quien te está escuchando. Eso es muy importante, porque estás comunicando sin hablar, solamente por mirar. ¿Ok? Otro punto importante, evite los vicios del lenguaje. Bueno, acá en Chile, por ejemplo, se usa mucho no cierto. Mientras uno está hablando no es cierto y no sé qué no es cierto, siempre no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hay muchas personas que hablan aquí usando este término. Evita estos vicios de lenguaje. No te sirve en el contenido, no va a ser con que tu mensaje, con que tu seminario, tu charla, tu meditación, tu sermón sea más atrayente. Evite estos tipos de lenguaje porque puede confundir también a aquellos que están escuchando. Trata de entregar un mensaje claro, un mensaje bien hablado, pero sin tantos modismos, sin vicios de lenguaje, sino que un mensaje que sea objetivo, claro, entendible y finalmente contundente. ¿Okay? Otro punto, comunicación no verbal. Eso, queridas, es algo importantísimo porque a veces nosotros pensamos que solo comunicamos con lo que hablamos y no es así.
Más bien nosotros comunicamos más de manera no verbal que de manera verbal. Es curioso, pero es así, porque en la manera como movimento mis brazos, como mi movimiento mientras estoy hablando ahí, estoy en el púlpito y voy para un lado, voy para otro, todo eso también comunica. Y a veces uno comienza a ponerse hacia adelante, hacia atrás, eso está mostrando a la persona que te está escuchando, está nerviosa, quiere huir de ahí. Las personas van interpretando lo que tú no estás hablando, pero estás comunicando cómo te mueves, cómo estás mirando, cómo te pones ahí, cómo están tus piernas, cómo estás caminando, si caminas mucho, si no caminas. Todo eso es comunicación. Entonces es importante que en el momento de estar hablando en público, sepas también comunicar de manera no verbal, porque es bueno que no estés estagnado en un lugar donde son las personas las que tienen que estar fijadas en ti, sino que tú no te acercas a nadie. Eso no es bueno, eso también muestra cierta traba, ¿no? La persona está nerviosa, no consigue moverse, trate de moverse, pero no exageradamente, de movimentarse los brazos, pero de manera más controlada para que no solo sus brazos estén hablando, sino que también sea más eficiente lo que estás hablando, lo que estás comunicando con el mensaje. No es que uno, por ejemplo, ustedes ya me están observando, yo me comunico mucho con las manos y soy así. Un poco también de la característica un poco ansiosa que uno tiene, pero trato de hacerlo, ¿no? Sin embargo, es importante que estas comunicaciones que nosotros usamos de manera no verbal no tome el protagonismo que debería tomar el mensaje que se está entregando. ¿Ok? Es importante tener la comunicación no verbal porque siempre la vas a tener, pero saber controlar movimientos del cuerpo, saber controlar cómo estás andando, tu postura, porque al final todo eso va a hacer con que tú te sientas más seguros también de lo que estás hablando y en el momento de estar hablando. Otra cosa que ayuda y mucho son los recursos visuales. Es decir, bueno, si yo no estoy tan seguro de que quizás me voy a olvidar este asunto, esta parte, entonces voy a usar un PowerPoint. Es importante que uses un PowerPoint, pero algo muy importante también tiene que hacerlo, entrenar antes. Si vas a tener un recurso visual contigo, PowerPoint o algo, no sé, un video o algo así, entrene antes de ir ante el público para hablar, porque a veces el mismo PowerPoint es lo que le va a confundir completamente mientras estás hablando. Entonces, si yo voy a usar un PowerPoint, yo voy a poner no mucha información en este PowerPoint, no voy a leer, mira, mientras estás hablando, y eso es algo que está ahí, mientras estás usando un PowerPoint, está ahí la diapositiva, no vas a estar leyendo texto por texto de lo que está en el PowerPoint, no vas a estar mirando a la pantalla para hablar cuando te olvidas de tu público, no es así. Esto es solamente un recurso, es solamente un apoyo, no es tu sermón o tu mensaje o tu seminario detrás tuyo. Eso es algo que ellos puedan ver finalmente, seguir lo que estás hablando, encajando con el asunto, pero no es el que predica. El PowerPoint no va a ser el sermón, el PowerPoint no va a ser el seminario, el PowerPoint no va a entregar el contenido, es un brazo que te va a ayudar a no perderse en este transcurso del mensaje, de lo que quieres hablar, ¿ok? Pero jamás es lo que tenga que decir, no puede ser. El que habla eres tú, la que está dirigiendo el asunto eres tú y el PowerPoint es solamente una guía, ¿ok? Eso es importante que nosotros tengamos en claro. Y algo también interesante y vamos a decir que indispensable, elabore siempre un bosquejo. A veces yo tengo dificultad con eso porque por la ansiedad uno va y voy a confesarles que muchas veces de los momentos en que uno ya estuvo hablando en público, cuando no había el bosquejo es donde uno más se pone nervioso porque no tienen con qué protegerse, ¿no? Porque, uy, ahora, ¿y dónde yo estaría en tal parte de este asunto? Entonces es muy importante que nosotros, y aquí hablando, vamos a decir de un sermón, voy a usar como ejemplo, preparemos un bosquejo de ello. ¿Qué quiero hablar? ¿Por dónde voy a partir? ¿Cuál es el desarrollo de ello? ¿Y qué es lo que voy a concluir? Y dentro de ello hay una secuencia de cómo prepararlo. Y yo quiero dejar también estas ideas con ustedes. Lo primero que nosotros preparamos en un bosquejo o cuando vamos a formar un sermón es el cuerpo, es el mensaje crudo de lo que queremos hablar. Todo aquello que es lo contundente, lo principal. Eso es lo que yo pongo cuando voy a preparar un tema, cuando voy a preparar una meditación, un sermón o un contenido que quiero exponer.
tengo que primero mostrar el cuerpo. Voy a montar este cuerpo, ¿ok? Lo que es principal, lo que no puedo olvidar. Luego de allí yo voy a poner la conclusión. ¿Cómo quiero concluir? ¿Cómo voy a encajar esto del cuerpo? Todo lo que desarrollé ahora como conclusión. Y por último, lo que muchas veces algunos hacen al revés, por último yo voy a poner la introducción. ¿Y por qué? Porque la introducción es algo que es corto, pero tiene 3 objetivos. El primer de ellos es llamar la atención del público. El segundo es despertar la curiosidad de ellos. Oye, interesante, ¿no? Y el tercero de estas ideas de la introducción es que las personas que están escuchando esa introducción ya pueden entender qué es lo que viene más adelante, ¿ok? Porque solo la introducción me está llamando la atención, me está despertando la curiosidad y ya me está haciendo entender qué es lo que se va a hablar. La introducción tiene este contenido. La conclusión tiene el contenido de juntar todo lo que fue comenzado allá en la introducción, que despertó esta curiosidad, todo lo que desarrolló en el cuerpo y finalmente concluir con algo final. Es decir, ya si yo estoy hablando de que el plan de la salvación comenzó en el Edén cuando Dios prometió que vendría la simiente de la mujer. Entonces yo desarrollo toda la historia de Cristo Jesús en la tierra y termino diciendo que Él vino a hacer eso por amor, para que vivamos eternamente con Él. O sea, yo tengo una introducción, yo tengo todo el cuerpo que desarrollé este asunto y concluyo juntando las partes principales para dar el apoyo y el énfasis final, el refuerzo de lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, cuando voy a preparar un bosquejo, comienzo por el cuerpo, jamás por la introducción, porque después de haber terminado el cuerpo y la conclusión, tú ya sabes qué es lo que puedes poner como introducción. Una historia, un ejemplo tuyo, un testimonio tuyo, pero la introducción es lo último que hacemos cuando vamos a preparar un tema, una meditación o lo que queramos hacer de seminarios o un mensaje o algo que vamos a hablar en público. ¿Ok? Otro también que es algo muy importante, que puse ahí específicamente como importantísimo, quiero compartirles con ustedes esta cita de Mensajes a los Jóvenes, páginas 344, dice lo siguiente: la apariencia exterior es frecuentemente un índice de lo que es la mente y deberíamos cuidar de lo que exponemos para que el mundo juzgue nuestra fe. Este texto es algo interesante, porque está diciendo que como nosotros nos ponemos aparentemente, ¿cierto? A nuestra apariencia exterior, como nosotros nos exponemos, está mostrando cómo está nuestra mente. Y de aquí podríamos profundizar a reflexiones muy importantes, pero está declarando justamente que por nuestra apariencia exterior, el mundo puede juzgar nuestra fe. Dentro de ello, hay un contexto que nos puede decir que cuando nosotros aparecemos en público, nuestro blanco siempre tiene que ser presentar una imagen de confianza y de discreta serenidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vistes habla mucho más a veces de lo que hablas. Y esto es algo importante, porque muchas veces nosotros nos preocupamos bastante con la imagen y no entendemos que esta imagen que estamos mostrando puede echar a perder todo el contenido que quiero hablar, porque lo que estamos vistiendo llama la atención del público que nos está oyendo. Entonces, para ello existe ideas, tips, sugerencias de cómo tener una vestimenta apropiada para hablar en público. Y como nosotros estamos hablando especialmente con nuestras queridas hermanas, con mujeres, ¿no? Sabemos que este asunto es bien complejo en muchas situaciones, pero es algo que debemos ser maduras para entenderlo y para vivirlo. Es importante que seamos mujeres, nos vistamos de manera tradicional, si nosotros vamos a trabajar en una empresa, si nosotros vamos a salir, obviamente tratamos de poner nuestra mejor ropa, pero entendamos siempre que nuestra imagen está representando también al Dios que nosotras servimos. Por lo tanto, es importante que nuestra ropa nos llame más la atención que el ambiente donde estamos y que el mismo mensaje que estamos entregando. Entonces, ocupemos colores que son discretos, que no son tan llamativos, ¿no? Cuidemos también el estilo de la ropa que estoy usando, si hay algún tajo, si está muy ajustado en nosotros, o sea, tenemos que tener este cuidado. Y también
hacer uso de calzado que sea cómodo porque estamos ahí paradas, estamos hablando y muchas veces la condición que están nuestros piecitos incomoda nuestro cerebro y eso afecta nuestro razonamiento para finalmente hablar. Entonces, la manera como nosotros estamos vistiéndonos, como estamos poniendo nuestra apariencia ante el público, también puede hablar mucho más de lo que vamos nosotros a entregar. Yo creo que ustedes ya hayan escuchado muchas veces a alguien decir, de hacer un comentario de un predicador, de un sermón y algo, pero venir siempre alguien y decir, pero ¿viste lo que estaba usando? ¿Viste cómo estaba? ¿Eso por qué? Porque llama la atención lo que se viste. Y es importante que también la manera como nosotros estamos vistiéndonos predique junto con nosotras. Hable junto con nosotras del mismo Dios. No haya una discrepancia, no haya una incongruencia a través de nuestra apariencia. Y por fin, es importantísimo también hablar un poco del miedo. Yo sé que es algo que todas nosotras afrontamos, es algo que... Y yo voy a ser muy sincera con ustedes porque yo pienso que no es tan malo así tener miedo de hablar, porque eso tiene que traernos a recordar la dependencia. Nosotras necesitamos entender que lo que estamos haciendo no hacemos por nosotras mismas, no hacemos porque somos las mejores para ellos, sino que dependemos de un Dios que nos va a permitir ser útiles para Él. Entonces, este miedo tiene que llevarnos a los pies de este Dios. Señor, acompáñame, como me gusta mucho la oración de Moisés cuando le dijo a Jesús, a Dios en oración, dijo, no me pida que mueva mis pies si tú no vas conmigo. Es lo mismo lo que nosotros podemos hacer cuando somos desafiadas a estar ante el público para hablar algo. Señor, no me pida que vaya si tú no estás conmigo. Y si estás conmigo, ayúdame a que yo sea simplemente la voz y tú pongas las palabras. Tú dirijas lo que voy a hablar. Tú me capacites para ello, porque eso es importante. El miedo juega mucho en contra, pero nosotros podemos usarlo a nuestro favor para que finalmente entendamos de quién dependemos y con esta dependencia nos dejemos ser usadas. Y por ello, algunos tips para afrontar este miedo. Primero es superar las malas experiencias. Yo sé que todas las que están aquí, de todas las que están viendo como yo, ya tuvimos malas experiencias hablando en público. Es normal, todos ya han pasado por ello. El mejor orador de la historia ya ha pasado por experiencias malas hablando en público, de quizás se había equivocado, hablado lo que no quería hablar, se había preparado, pero al fin y al cabo, cuando comenzó a hablar, se puso nervioso, las hojas desaparecieron, mi memoria se me fue, yo no tenía idea de lo que estaba hablando, lo único que quería era que eso se terminara y yo huyera de aquel lugar. Ya hemos pasado por eso, pero tenemos que superar estas malas experiencias ¿con qué? Aceptando la oportunidad. Yo tuve una mala oportunidad, una mala experiencia, pero me llegó otra invitación. Yo no voy a sumarme junto con lo que pasó. Ok, pasó, pero nosotros aprendemos de los errores también. Y finalmente, si me están dando otra oportunidad, pues ahora voy a tratar de hacer mejor, voy a evaluar qué pasó de malo en aquella oportunidad que tuve, qué hice de malo, cómo puedo mejorar. Y finalmente tomar esta otra oportunidad como una manera de reconstruir aquello que quiero hacerlo bien. Entonces, superar las malas experiencias nos va a dar el puntapié inicial para comenzar a tener una experiencia agradable en el contexto de estar hablando frente a otras personas. Preparación y ensayo. Esto es fundamental. Queridas que me escuchen, no traten de ir frente al público, de tomar el micrófono en el púlpito sin haberte preparado antes. Sí, puedes pasar tiempo hablando en el espejo, entrena, no hay ninguna dificultad para eso, es mejor para ti. Si tus hijos tienen que estar sentaditos ahí escuchándote, hablando y tratando de hacerles a ellos primero el asunto, hazlo, pero ensaya, prepárate, porque eso te va a dejar más segura para hablar. Eso te va a dar mayor mayor seguridad para estar allí hablando con esta certeza de que sabes lo que hablas, que te has preparado y que sientes gozo en hacerlo. Eso es importante. Si tú haces algo fingiendo que lo disfrutas, al final todo lo que haces es solamente disfraz, nada más que eso. Es un disfraz tras otro porque no estás disfrutando y es importante que lo disfrutes. Y para disfrutarlo necesitas prepararte, ensayar antes y ir segura a hablar. Obviamente eso puede ocurrir que las manos transpiren, que el corazón esté latiendo. Sí, eso va a pasar, pero ¿sabe qué?
Cuando comienzas estás ahí nerviosa, pero después, como ya habías ensayado, como ya habías preparado, este nerviosismo se va y lo que queda ahí ocupando el lugar es una seguridad que muestra que lo que estás hablando es algo que lo sabes y que lo vives y que estás tanto incomodó tu corazón que te conmovió de tal manera que quisiste compartir con otros también. Por eso también es importante sonreír. Sí, llega frente al público, sonríe al público, muestra a ellos que también estás agradada con aquello que estás haciendo, que eso te está haciendo feliz, que lo disfrutas haciendo. No ponte una sonrisa falsa para fingir, ¿no? A veces algunos sonríen solamente por nerviosismo nomás. Eso pasa y eso nada puede quitarle porque es una respuesta automática de nuestro cuerpo, pero trata de que esta sonrisa te traiga calma, tranquilidad, para que finalmente puedas hablar sin ninguna dificultad. También es, como yo dije, seguir a oyentes amigables, ¿no? Aquellas caritas que te están apoyando con lo que estás hablando. Yo me acuerdo que cuando comencé a predicar la primera vez, yo siempre miraba a mi mamá. Y yo decía, si mi mamá me hace así con la cabeza, me acena que sí, es que estoy yendo bien. Si mi mamá mira hacia abajo, es que yo estoy ahí yendo un poquito más a un lado, no tan agradable así. Y finalmente luego uno fue comenzando a tomar el hábito de mirar a las personas, de estar observando de ellas. Y es natural, cuando nosotros vemos una carita que está allí concordando con lo que hablamos, vamos a finalmente, en algún momento u otro, siempre volver a mirar a esta persona. Ella no percibe, pero nos está transmitiendo seguridad. Entonces siempre es importante, siga los oyentes amigables, aquellos que tú estás observando solo por mirarlos, que el mensaje les está llegando, que el mensaje está agradando y finalmente eso te va a dar más seguridad y confianza. Lo otro, pensar en forma positiva. Eso entra un poquito con el contexto de superar las malas experiencias. Sí, yo tuve una mala experiencia, no fue algo como yo quería, pero yo pude hablar, lo superé de esta vez, fue mejor ahora, voy a seguir observando qué es lo que puedo mejorar, qué no. Eso es importante, inclusive pueden prepararse con asuntos en internet, buscando videos, entrenando, observando personas que miras hablando, cómo hace, y finalmente comenzar a tener, a crear, ¿no? Estabilidad y preparándose, ¿no? Perfeccionando aquello que estás haciendo. Nunca dejes de hacerlo, simplemente va pensando en forma positiva, lo puedo, consigo. Sí, no te equivoques, no mientas para ti de decir que no, es que no fue nada malo, yo lo voy a superar, no es engañarse. Es pensar de manera positiva de que lo puedo hacer, si me equivoqué ahora puedo corregirme y finalmente ir perfeccionando cada vez más, porque es importantísimo que para perder el miedo no te disculpas, de manera alguna comienza, hermanos, perdón, es que hermanos, perdón, no quede así, eso solamente te pones a sentirte que estás haciendo un caos, que estás haciendo algo re malo, que la gente te está odiando, no estés pidiendo disculpas. Todos pueden equivocarse en algún momento. En este que estás hablando, se cayó la hoja. Ok, baja, toma la hojita, ponlo otra vez allí, pero no estés todo el tiempo pidiendo disculpas. Solo estás poniéndote a ti misma nerviosa y agregando a tu mente la intención o el pensamiento de que no lo puedes hacer y no lo haces bien. Por eso es necesario que haga otra vez y otra vez y otra vez. Siempre, como yo dije al comienzo de los tips, acepte la oportunidad. Eso es algo que va a hacer con que el miedo se vaya y finalmente lo que quiere es la seguridad de que lo puedo hacer, que preparándome, que estudiando sobre el asunto, que estando con la certeza de que lo que estoy hablando es verdad, es necesario, es importante, finalmente lo voy a hacer. Y lo primordial para que nosotros tengamos confianza es entender que el mensaje que vamos a entregar, el oyente necesita escuchar. Si estás convencida de que este mensaje es un mensaje que el oyente necesita escuchar, dobla tus rodillas, habla con el Señor, ensaya, pero anda a hablar entendiendo que la persona necesita este mensaje. Y eso va a darte la seguridad de que estás haciendo no solamente algo que te motiva a crecer, evolucionar cada vez más, sino que también cumpliendo la voluntad de Dios, que es ser este portavoz, que siempre entrega un mensaje que el oyente necesite escuchar. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar sobre los principios de la oratoria, pero me gustaría haber dejado estas orientaciones con ustedes para que con estas informaciones ustedes puedan estar creciendo cada vez más y sobre todo atreviéndose
hablar con seguridad, con firmeza, con propiedad, porque lo estás haciendo preparada, porque has tenido el tiempo de esforzarse para eso, de estudiar para el asunto y finalmente hacerlo con alegría, gustosa, porque estás disfrutando de la oportunidad de hablar y hablar bien, sin tener miedo del público, sino que haciéndose partícipe con ellos. Espero que haya servido, queridas, que Dios las bendiga y que todas nosotras seamos excelentes oradoras, porque todo verdadero hijo de Dios es excelente en lo que hace, porque quien lo perfecciona es el Señor de los cielos. Bendiciones.